Cuando los cristianos dejamos de ser luz y sal y por tanto de cumplir nuestra misión encomendada por Dios en este mundo, es obvio que detrás tiene que haber alguna forma de decaimiento, de depresión, en fin, de desánimo en general. Sabemos que esa es la herramienta o el arma favorita de Satanás. Si puede lograr que una persona se desanime hasta el punto de paralizarla, entonces tiene ya prácticamente la batalla ganada. Por eso cuando la Iglesia deja de ser sal y de ser luz, deja de purificar el ambiente, no el medio ambiente, sino el ambiente en el que vive, el ambiente social, el ambiente familiar y demás, cuando deja de ser luz porque ya no se atreve a decir la verdad, cuando ya no comparte los principios y la moral cristiana, sino que deja que el mundo vaya como va y, en fin, ya no se va a meter, ya no se va a entremeter con las condiciones en las que se vive. Y por tanto tampoco va a dar un testimonio, no va a dar un ejemplo exacto de lo que se supone que sea el reino de Dios. Todo eso son señales de que hay una depresión espiritual, hay una especie de desánimo ya generalizado, de forma que se contagia y se deja de dar esa luz o de ser esa sal. Bueno, cuando hablamos de eso, estamos hablando de las condiciones en las que gran parte del cristianismo, la cristiandad, está hoy en día. Y por eso, por ese vacío que se produce, se dan también el avance de otras religiones o de otra sociedad o moral incluso. Es decir, otros van a ocupar el lugar que la Iglesia no ha estado defendiendo y no ha estado luchando por mantener en movimiento, sabiendo que tenemos de parte de Dios la orden de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a cada criatura, es decir, no conformarnos hasta que la última persona haya podido escuchar el Evangelio y tenido la oportunidad de entender cuál es el plan de Dios, cuál es el propósito de Dios. En este momento estamos asistiendo a esa desmoralización. Y eso significa que la moral cristiana cede y mientras se implanta otro tipo de moral que llega a ser corrupción, inmoralidad, depravación, perversión y demás. En fin, esta es una de las condiciones en las que estamos o que estamos sufriendo ahora, visto desde la perspectiva del cristianismo, por supuesto. Algunos lo llamarán progreso y todos los nombres bonitos que quieran darle, pero la realidad espiritual es esa. Y tenemos que asumirlo, tenemos que admitirlo. ¿Sabes? Algo parecido le pasó al discípulo de Pablo, de San Pablo, de Pablo de Tarso, Timoteo. Pablo había enviado a Timoteo a ser luz y sal en una ciudad donde había ya una comunidad cristiana establecida. Pablo no podía ir, él estaba en procesos de juicios con el Imperio Romano y otras situaciones así, prácticamente en medio de una persecución, y él envía a Timoteo para que pueda representarle a él y continuar la labor que él estaba haciendo, ayudando a la iglesia, preparándolos, poniendo liderazgo y demás. El problema es que Timoteo era muy joven y muchas de las personas que estaban allí pues no aceptaban tanto sus consejos, lo menospreciaban. Y esto produjo en Timoteo, pues eso, un desánimo, una especie de frustración profunda que estaba rayando ya la depresión, hasta el punto que Pablo le tiene que escribir una segunda carta. Así que en la segunda carta, en el capítulo 2 principalmente, tenemos la respuesta, la solución del apóstol a, a esa situación. ¿Qué hace un cristiano? ¿Qué hace la cristiandad cuando está en peligro de sumirse no solo en frustración, sino en depresión hasta el punto de dejar de hacer lo que se le ha encomendado? Que este era el caso, es decir, Timoteo se había desanimado hasta el punto que ya no se sentía capaz de continuar con la labor o estaba de alguna forma paralizado para concluir esa obra. Entonces, ¿qué hacer?
¿Cuál es la solución? Pablo se la da. Y Pablo le dice que, así comienza el capítulo 2 de 2 de Timoteo, esfuérzate en la gracia que tenemos en Cristo, esfuérzate en la gracia. Llega un momento en que uno tiene, incluso sin ganas, tiene que levantarse y esforzarse. Es una forma de poner la fe en acción. La fe no se deja llevar por lo que ve, ni por lo que siente. La fe es una decisión. La fe es la determinación de cumplir el propósito y la voluntad de Dios, pase lo que pase, sean las que sean las condiciones. Y entonces, ahí empieza el consejo de Pablo, el esfuerzo. Pero, ¿cómo se encauza ese esfuerzo? Para realmente esforzarse en esa gracia, en esa bendición que Dios nos da, de hacernos saber que está con nosotros, que no estamos solos, que podemos cumplir, que podemos avanzar, que podemos predicar el Evangelio, que podemos ser testimonio, que podemos decirle a la gente la verdad, que podemos seguir anunciando todo lo que tiene que ver con la salvación, con la redención, con el perdón de los pecados, con la sanidad, en fin, con todos los aspectos de la gracia, todos los aspectos de la fe. Entonces, Pablo le va a dar 3 actitudes que Timoteo tiene que asumir. Tiene que asumirlas porque si no, no va a salir de esa situación, de esa condición de desánimo, de frustración, de depresión. Así que lo primero que le va a decir es que sufra penalidades como buen soldado de Jesucristo. En otras palabras, no puedes volverte tan sensible, estar tan metido en tu ego, que te olvides de que eres un soldado del reino de Dios. Y por tanto, la batalla tiene que ser encarada. No puedes pensar que las cosas van a ser fáciles, sino que tendrás que seguir adelante, aunque te cueste la vida, porque eso es en realidad la actitud, la vida del soldado. Es una actitud combativa, de tirar para adelante hasta concluir la misión. Ese es el primer consejo. El segundo consejo que le da Pablo es que sea un atleta, como el atleta que se prepara para las Olimpiadas, que a menos que se discipline, a menos que se esfuerce, a menos que realmente ponga su cuerpo en movimiento, sus músculos en forma, su agilidad, su flexibilidad, su actitud para llegar a la meta, todo eso tiene que estar vivo, porque si no, no se va a lograr. Por tanto, la disciplina es necesaria, la disciplina y la acción. No te puedes quedar en un sillón, hundido, deprimido y demás, y pensar que no va a pasar nada, porque sí que va a pasar, porque mientras tú estás ahí acomodado en ese sillón de la queja o del desánimo, Satanás va a avanzar, que es lo que está pasando en este mundo, que mientras la Iglesia se frena, se para y deja de ser luz y de decir la verdad, Satanás tiene la oportunidad de avanzar con su inmoralidad, con sus engaños, con todas sus mentiras, su ejército desplegado de engaño y de mentira. El atleta tiene que disciplinarse porque la carrera que tiene por delante lo demanda. Va a un maratón o va a una prueba de velocidad o en fin, va a desarrollar una prueba que le va a requerir estar, como decimos, a tope de sus posibilidades. No se puede conformar con menos que disciplinarse, mantenerse en forma, de manera que pueda triunfar, pueda vencer, pueda terminar esa carrera. Este es el consejo de Pablo, que le dice a su discípulo Timoteo: tienes que tener la capacidad de sufrimiento de un soldado, la disciplina de un atleta, y finalmente le va a aconsejar que tenga la paciencia del labrador, del agricultor, porque no se cosecha el fruto de un momento a otro. Se siembra hoy y tienes que esperar meses hasta obtener una cosecha. Entonces no puedes esperar resultados instantáneos. Vivimos en esa sociedad. Por una parte, esta sociedad está perdiendo la capacidad de sufrimiento, la capacidad de sacrificio. Ya no son de ninguna manera soldados.
son más bien civiles, frágiles, debilitados, que no tienen una percepción ni una visión combativa de la vida y mucho menos de su fe. Entonces, tenemos que tener esa actitud. Y por otra parte, tenemos que tener la capacidad de disciplinarnos, porque sin ella no lo lograremos. Perderemos la forma, perderemos la fuerza, perderemos la capacidad. Y finalmente tenemos que tener mucha paciencia, ser perseverantes, continuar, no desmayar, porque el fruto vendrá. Si sembramos, cosecharemos. Si invertimos, finalmente obtendremos ganancias. Pero si no desanimamos en el proceso, porque eso tarda mucho, porque es muy laborioso, porque hay que sacrificarse muchos días y sencillamente esperar la cosecha, si no tenemos la actitud correcta de paciencia, de confianza en Dios, para mantenernos activos, poniendo en marcha la fe que Dios nos ha dado, si no lo hacemos, difícilmente obtendremos resultados y no saldremos de esa frustración y de esa depresión. Me refiero a nivel espiritual, me refiero a nivel moral, me refiero a nivel emocional y demás. Así que os dejo esta reflexión porque creo que en estos momentos la cristiandad está necesitando despertar, está necesitando darse cuenta de cómo funciona, de en qué consiste el proceso, en qué lucha estamos, de qué va esta guerra y que por tanto tenemos que seguir adelante combatiéndola hasta el final, hasta que Jesús regrese, hasta que podamos decir hemos concluido la misión. En fin, espero que esto os ayude, tómate tu tiempo, reflexiona, medita. Si hay alguna cosa más que piensas que sería vital para alcanzar los resultados que queremos, ponlo en los comentarios. Entre todos nos podemos ayudar y especialmente oremos los unos por los otros porque lo necesitamos. Somos la Iglesia de Cristo, somos su cuerpo, somos su templo, somos el ejército que Dios tiene en este mundo para que con la verdad, con la fe, estemos alumbrando de manera que lleguemos hasta el último rincón, cada alma tenga su oportunidad y Dios pueda obtener una enorme cosecha. Que el Señor os bendiga.